pero hay semanas que uno dice, güey, madre, pero suélteme. Sí, hay semanas duras, hay semanas largas, pero yo creo, Karencita, que, claro, lo que pasa es que el desafío es uno encontrar ese bache para uno respirar profundo y no perder el control, ¿no? Sobre todo porque el sistema nervioso va retroalimentando el sistema de alerta. Entonces tú dices, Tengo mucho que hacer hoy, entonces no como". Entonces la señal del sistema nervioso es: no comió, algo grave está pasando, le mando más señales de alerta. Como tengo más señales de alerta, entonces me siento más ansioso, tengo pensamientos de ansiedad. Como tengo pensamientos de ansiedad, la mente manda al cuerpo el señal de que hay algo de emergencia. El cuerpo entonces se tensiona. Como el cuerpo está tensionado, la mente interpreta que está pasando algo grave. Y eso es un círculo sabrosísimo de nunca acabar. Bueno, pero aquí estamos para hacer una pausa, para respirar profundo por un momento y para tener esas herramientas, Karencita, que es el objetivo que tenemos en Qué Terapia, de herramientas para diferentes situaciones de la vida, como esa que tú describes. Voy a arrancar, Karencita, saludando, por ejemplo, a personas que se empiezan a sumar a esta transmisión en Instagram, como por ejemplo Made, que dice: hola chicos, saludos, hoy por fin puedo verlos puntual. Tal vez Ay, ya se qué estaba perdiendo y bien. aquí está. Entonces, bienvenida a ella. En TikTok también Dari se conecta, Daniela, Maggie. Bueno, hay varios, se van sumando. JC Molarte también nos saluda a través de Instagram. Y hoy, mientras que se van sumando, mientras que ustedes van compartiendo esta transmisión de Qué Terapia, pues quiero contarles que, como les estábamos adelantando durante esta semana a través de las redes sociales y por diferentes medios, pues hoy vamos a revisar, Karencita, porque me he encontrado con algo, pero yo también creo que tú me des tu impresión. Y es Ajá. que mira que a mí me ha llamado la atención que cuando he tenido la oportunidad de acompañar a personas en diferentes procesos, he llegado a una conclusión y te voy a decir mi estadística, Karencita, y es, mi estadística es por 10 mujeres, no, me tengo que ampliarlo un poco más, por 50 mujeres que yo acompaño, aparece un hombre. Y no sé si también se ve reflejado en las mujeres, pero son personas que dicen: yo no necesito terapia de absolutamente nada, o no necesito desahogarme en nada, yo estoy bien. No sé si es un tema muy puntual a veces de los hombres o también de personas, hablando de hombres y mujeres, que dicen: pues es que yo para qué. Entonces hoy a mí sí me gustaría, y creo que el objetivo de hoy es entender si uno, más que necesitar el tipo de terapia que sea, si uno en su vida, si tiene un trauma, pero que tal vez uno lo vive de una forma que no lo interpreta como la lectura de su trauma, o si de verdad no lo tiene uno. A ver, hoy si encontramos la fórmula para ver si yo tengo algún trauma o una situación que corregir. O hay gente que de pronto aprende a convivir con el trauma, ¿no, Karencita? Y lo tienen inconsciente y entonces el trauma es el que guía su vida. Vamos a empezar a remitirnos como a lo básico, que es como la definición de trauma que tienen especialistas como Gabor Mate, como Peter Levine, que son estas personas que han trabajado incluso con hombres que han participado infortunadamente en la guerra o en diferentes situaciones, digamos, traumáticas y los efectos que esto tiene en su vida. Y Gabor Mate, por ejemplo, que es uno de los estudiosos más importantes que hoy en día existe de los efectos de lo que pasa en nuestra niñez, en nuestra vida de adultos, y que ha sido una de las personas claves en demostrar cómo esto está relacionado con el 80% de las enfermedades y que no realmente corresponden solo a un tema físico, sino también a un tema relacionado con nuestro proceso emocional, define el trauma no como el evento que me pasó en la niñez, sino como lo que dejó ese evento en mí y como la experiencia que yo tuve después de ese trauma. Lo que quiere decir, Pollito, que si yo estoy con mis niñas hoy en día y tenemos una situación de mucha angustia, pero apenas pasa la situación, ellas sienten un lugar seguro, pueden manifestar, expresar lo que sienten, pueden revelar sus miedos y pueden sentir una contención, pues para ellas ese evento no va a representar el mismo trauma que para una persona, un niño que está viviendo una situación muy difícil y que la está viviendo un poco como lo que tú determinabas para un adulto cuando se convertía en una enfermedad de una forma inesperada y que lo rebasa completamente y que lo vive en soledad. Pues eso que tú expresabas, imagínate si eso implica para un adulto, imagínate que muchos niños lo viven en soledad. Entonces se fue mi papá, sentí un abandono, tuve un abuso, tuve una situación delicada y de repente no sé cómo procesarlo, mi cuerpo, mi alma, mi mente no sabe cómo procesarlo y yo estoy aquí con esta emocionalidad y entonces ahí es cuando viene una consecuencia que es muy positiva porque nos permite navegar la situación, pero muy negativa en el sentido de que eso queda en tu inconsciente y entonces queda como dominando tu vida.
Y te lo voy a poner con un ejemplo personal porque creo que es la forma más, como más práctica de poderlo mostrar y Entender. luego hablamos de cómo funcionan estos traumas porque también muchas personas, como seguramente tú o muchos que han vivido unas situaciones de infancia, digamos, más simples, pueden decir entonces yo no tengo trauma y quiero explicarles que hay trauma con T mayúscula y T minúscula y que el hecho de que sea una situación pequeña como una crisis económica de mis padres o que mi mamá siempre estaba trabajando no quiere decir que no exista una situación que haya sido angustiante para el niño. Pero volvamos entonces a la primera explicación. Resulta que yo tenía una situación de mucha angustia en mi casa cuando era niña y que me generaba mucho pánico, no tenía cómo expresarla y con quién compartirla. Entonces el cuerpo es muy sabio y el cuerpo de la niña sabe que necesita en ese momento establecer una desconexión para poder sobrevivir a ese momento de la infancia. Entonces agarra este mecanismo y se queda pegado con un tema que es desconectar de la emocionalidad. Y entonces eso en ese momento es perfecto porque la niña no podía asumir en su cuerpo todo lo que estaba pasando. Nosotros nos hacen pensar que el sistema nervioso está relacionado con la mente, en realidad está relacionado con todo nuestro cuerpo, la mayoría de conexiones nerviosas están en nuestro estómago, están por todo nuestro cuerpo y es nuestro cuerpo el que siente realmente el trauma. Entonces viene una situación y este mecanismo, como lo veíamos la vez pasada, es el mecanismo que tienen incluso los animales ante una situación tan abrumadora, se desconectan completamente para no sentir y yo desde niña utilizo el mecanismo para no sentir. El problema es que conforme voy sintiendo, aplico esto de desconectar ante las situaciones. Entonces, cada vez que, por ejemplo, yo tengo una situación de pareja en la que estoy sintiendo amor, en la que estoy sintiendo que me van a abrazar, en la que estoy sintiendo algo que se me parece a mi experiencia de niña, yo desconecto completamente y eso, imagínate, se vuelve un impedimento completo para mis relaciones. Ese es solo uno de los mecanismos. Hay mecanismos más sencillos, como que yo veía que mi papá siempre estaba molesto, lo estoy poniendo como ejemplo, no es mi caso, pero estoy poniendo como un ejemplo, que mi papá estaba molesto y entonces cada vez que él llegaba a la casa, yo sentía que yo tenía que hacer algo para que él sonriera o para que él no se enojara porque tenía un temperamento muy explosivo. Entonces yo empiezo a darme cuenta que en la medida en que yo complazca al adulto que está en la casa, entonces todo va a estar bien y desarrollo un mecanismo que se llama la complacencia. En las relaciones con todas las personas no digo que no, no hago una confrontación, a todo el mundo le digo que sí. Entonces, si me entiendes, estoy operando desde el trauma. Imagínate las consecuencias que tiene una persona que siempre está hipervigilante al temperamento de otras para actuar en la vida. Y eso es como lo que sucede realmente con una persona que vivió una experiencia de niño y que no ha podido procesarla. Hay un tema canista que se vuelve complicado y yo creo que es más difícil que la gente lo haga consciente, digamos que en un principio, que creo que es uno de los objetivos que tenemos el día de hoy, porque por ejemplo, como tú lo describes en situaciones puntuales, no sé, del complaciente o de Ujú. yo me guardo a partir de un reflejo, una situación que me incomoda, pero que me ocurrió en niño, pero en adulto la sigo incomodando, mucha gente también lo podría confundir como es que es mi personalidad, ¿no? O sea, lo confunden más como un tema Sí, de personalidad y no de un tema a trabajar o a desarrollar. y es que al final, si tú no lo trabajas, la tristeza es que se convierte en lo que llamas tú la personalidad, en el sentido de que ese comportamiento se repite tanto que se cristaliza. Entonces, por ejemplo, yo me volví una persona súper complaciente, súper desconectada, súper evitativa. Entonces, si me entiendes que al final es lo que tú dices, es como esto hace parte de mí, no lo puedo trabajar, pensaba que todo estaba bien y resulta que estaba sometida a situaciones en las que la gente se aprovechaba, en relaciones de desconexión, en relaciones que no eran de equilibrio, en bloquear mi necesidad, hasta que me empiezo a dar cuenta que esto es muy bonito y tomo responsabilidad y me doy cuenta que no es que las personas hagan, que no es que el otro haga, que no es todo esto que está afuera, sino que es como yo opero adentro. Y esto que tú dices me parece muy importante porque las personas que experimentan diferentes situaciones que son traumas pequeños, o sea, que son situaciones muy pequeñas, como lo que te digo, que no había dinero en casa, o por ejemplo, el otro día comentaba justo con mi pareja, ¿no? Ese tema que él decía, no, pues es que Karen le pasó esto, lo otro, entonces tiene una situación delicada, yo no tengo una situación delicada y resulta que los dos charlando y trabajando en pareja nos damos cuenta que su mamá trabajaba demasiado, no estaba presente y ¿sabes qué es lo delicado aquí? Que es que el niño es tan sensible, el niño necesita tanto la presencia de mamá y de papá
y necesita papás que tengan el sistema nervioso regulado. Entonces, por ejemplo, hay hombres que dicen, pero es que mi mamá estaba todo el tiempo, mi mamá estaba encima mío. Y justamente hay hombres que tienen una mamá pulpo, que es esta mamá que no te deja tomar decisiones, que tú la sientes súper invasiva, que prácticamente sientes que eres su pareja, que no va ni a la esquina sin ti, y eso genera una situación de mi mamá depende de mí. Entonces son hombres que terminan conociendo una pareja pulpo, que siempre están pendientes de la complacencia, te llevo la cartera, te alzo, ¿qué hago para que no te enojes? ¿Qué hago para que tú estés bien? Entonces, si me entiendes que no necesariamente son situaciones de abuso o situaciones en las que alguno de los papás sea consumidor de drogas o de alcohol, que obviamente tienen una mayor implicación, pero sabes que me he dado yo cuenta, Pollito, en el aprendizaje y el quehacer terapéutico que me parece impresionante. Sí. A veces las personas que tienen una situación muy compleja de abuso, de golpes, de abandono, es tan fuerte lo que sienten que lo empiezan a trabajar más fácilmente. En cambio, el que ha tenido una situación pequeña, como lo que te digo, que no haya de comer en casa, que los papás vivan muy ocupados, por ejemplo, que los papás estén juntos pero que haya muchas peleas entre ellos, que papá traicionó a mamá y mamá duró llorando 8 días, entonces dicen como no, a mí no me ha pasado nada. Y entonces quieren como pasar de agache cuando en realidad cualquier situación que haya generado en mí una angustia y que yo no haya podido procesarlo, porque en nuestra niñez, o por lo menos a mí me pasó, como que no existía el espacio para que el niño procesara sus emociones. Y el cerebro del niño, pues el niño aprende a regularse visualizando al adulto, según como el adulto se regule. Entonces, si yo veo que mi mamá está en histeria, hoy llora, mañana grita, mañana no sé qué, o si veo que mi mamá cuando me está enseñando a caminar grita cada vez que me suelta, no sé qué, entonces yo desarrollo como un hiperalerta, que fíjate que no necesariamente está relacionado con un tema, digamos, muy grave, por así decirlo. Sin embargo, para mí, el no tener esa confianza en la vida, el tener una mamá hipervigilante, el tener una mamá pulpo, el tener un papá no presente, genera una cantidad de consecuencias que lo bonito de esto es que cuando yo las veo, dejo de ser víctima y dejo de estar en automático y empiezo a darme cuenta de cuál es esa pequeña sombrita. Ahorita vamos a hablar de los puntos ciegos. ¿Cuál es ese punto ciego en mi vida que yo no estoy viendo? Y ese punto ciego es el que conduce nuestra vida hasta que por fin podemos verlo. Y ahí es cuando empezamos el proceso. Cariste, con esto que estamos hablando y como tú haces como la introducción explicándolo, tengo varias cosas que han comentado en TikTok y en Instagram, pero que me surge como para que nos organicemos con un tema puntual. Para los que ahora están llegando al live, bien sea por TikTok o por Instagram, pues hoy en ¿Qué terapia? Estamos hablando de uno cómo se hace ese autoanálisis para saber que está en un trauma. Traumado. No estamos hablando de, o sea, el nivel del trauma es otra Es discusión, otro tema. Ajá, pero ajá. está traumado. Pero mira que con lo que tú tocas aquí el tema y con lo que pregunta, por ejemplo, aquí en TikTok, Alema 581, yo creo que hay dos escenarios para uno empezar a sacar herramientas y que les ayudemos un poco a entender. Y es, por un lado, ¿qué herramientas podría cuadrar un padre para no sentirse culpable y decir, venga, ¿yo qué puedo hacer para evitarle eso que tú has descrito resumido a mis hijos? Pero por otro lado, yo sé que desde el amor muchos padres hicieron su mejor esfuerzo y ya uno creció y tiene 30, 40 años. Hay otro capítulo que es yo ya como adulto, ¿cómo detecto que alguna creencia que tengo o algún comportamiento hace parte de un trauma? Porque son dos capítulos, ¿no? Yo en el papel de padre queriendo evitarle a mi hijo un trauma en unos años. Y por otro lado, yo ya de adulto, ya pues ya embalado, ¿cómo sé que puedo empezar o que lo tengo y que lo puedo empezar a corregir? Uy, entonces en el primer punto tú lo dijiste de una manera muy clara en nuestro capítulo pasado, y es cuando uno llegan y le dicen es que mi niño está mal, es que mi niño se mueve por todo lado, es que mi niño está intranquilo, es el padre. O sea, realmente nosotros cuando los niños son menores simplemente están corregulando con sus padres. Entonces es como que la mejor herramienta, y por eso yo lo recomiendo mucho a mí a veces cuando llegan, lo voy a confesar, cuando llega una mujer y me dice tengo una situación crítica y no sé qué, yo lo primero que veo es ¿tienes hijos? Y si no tiene hijos, pues me parece que es muy importante que haga su proceso por su felicidad, pero el tema es que cuando tú tienes hijos, tú la mejor manera que puedes hacer es empezar a reconocer tus traumas y tus dolores para empezar a sanarlos, y esa es la mejor forma que puedes estar para tus hijos. ¿Y Para cómo? cortar, ¿no? Para cortar el trauma que viene de generación en generación. Y eso lo puedes hacer simplemente aprendiendo a
identificar cuál es tu sombra, qué fue lo que te dolió, cuál es ese punto ciego, que ahora vamos a mirar cómo identificarlo, y empezar sobre todo a corregularte. Entonces aprender a respirar, aprender a conectar con tu cuerpo, aprender a estar en presente, aprender a diferentes formas que te permiten estar en presencia con tus hijos. Mira que yo tenía acá una muñequita. Tú ves cuando un papá está muy poco regulado y el niño empieza a llorar y el papá está tan incómodo que lo que empieza es que a calmarlo, ¿no? Y ya, y cálmate, ya, y no llores, y no llores. El niño está bien, el niño está llorando y un niño es normal que llore. Lo que está haciendo el papá es que no soporta el llanto, no soporta la tristeza, no soporta conectar con eso, entonces quiere calmar inmediatamente al niño y resulta que los niños necesitan espacio para sus emociones. No estamos hablando de una pataleta, de que se tiren al suelo, de que nos escupan, de que nos faltan al respeto, no. Estamos hablando de que los niños necesitan el espacio para sus emociones y esto es muy importante no confundirlo con que yo sigo siendo el adulto que sé qué es lo que está bien para el niño. Si por ejemplo a mí Mila me dices que quiero almorzar hoy chocolates y M&M's y quiero almorzar hoy muchos chocolates, entonces yo, que es lo que hacen muchos papás, no puedes, entonces es como que no entiendo su emoción y ya cuando la entiendo me desespero ya, ay, cómase los chocolates, no, entonces yo lo que debo es entender y es frustrante para ti no poder almorzar chocolates, lo entiendo, pero no puedes almorzar chocolates porque yo como persona a cargo de tu bienestar sé que eso no te alimenta, siente tu frustración, haz tu pataleta, pues tu pataleta no, o dentro del respeto, ya sé que vas a estar con mala cara, me siento aquí, permito tu mala cara, permito que atravieses la emoción, no está en juego el tema de tu alimentación, pero pues yo dejo el espacio para que tú manifiestes tu frustración. Y entonces es como estar yo regulado para poder, digamos, permitir eso. Y mira, Pollito, que justamente uno de estos doctores que te menciono, él decía que una de las situaciones que él le pasaba, que era tremendo, es que él cada vez que su niño lloraba se desesperaba de una forma tremenda. Y aquí quiero hacer énfasis en que el trauma no siempre viene de situaciones de niño, sino de diferentes experiencias a lo largo de la vida. Y él decía, fue madre, es que yo, siendo un experto en emociones, siendo un experto en todo, ¿por qué no puedo con el llanto de mi niño? Entonces él empieza a trabajar con otro terapeuta y entonces empiezan a llegar poco a poco y con el trabajo a un momento en el que él muy joven, porque él había sido un médico pues muy reconocido y desde muy joven había tenido como mucha participación en diferentes clínicas, está en un punto en una clínica cuando es muy joven y está a punto de graduarse en unas prácticas en las que estaba en un lugar en el que llegaban muchos niños llorando, no había medicamentos para darles o al contrario tenían que ponerles inyecciones, los niños no paraban de llorar, había un tema de desnutrición y él empieza a concatenar cómo eso le generó a él un trauma y un estrés tan grande que lo bloqueó y que realmente cada vez que su niño lloraba lo relacionaba con eso. Entonces ya cuando lo veo yo puedo empezar a decir miércoles, este es mi niño, no es la situación del niño que estaba en peligro en Etiopía o yo no sé en dónde y puedo empezar a respirar y a darme cuenta que no estoy en ese lugar y en ese momento. Entonces, eso es lo primero que me preguntabas con respecto a lo de los padres. Yo tengo otra recomendación muy importante ahora en el mes de las madres y es como que nosotros no la pasamos haciendo cosas por ser vistos y aceptados, porque como que el amor de nuestros papás inconscientemente nos hacía pensar que nos iban a amar si hacíamos algo. Es que pórtate bien, es que si te portas bien te voy a dar este chocolate, es que si te portas bien vamos al parque, es que si te portas bien. Entonces yo muchas veces cuando me enojo con mis hijas les digo, estoy molesta, no estoy de acuerdo con eso que pasó, pero el amor no está en juego. Y ellas quedan como, pero yo te amo, o sea, te portaste mal, estoy molesta, pero yo te amo. Entonces el niño deja de luchar por hacer cosas y traicionarse para ser amado por los demás porque entiende que la mamá es el lenguaje del amor. Nosotros nos hablamos, nos vemos y sentimos sobre nosotros mismos como nuestra mamá nos enseñó. Si yo tenía una mamá que me decía te amo, no sé qué, yo mismo me amo. Si yo tenía una mamá que nunca me decía te amo, que estaba incómoda conmigo, pues yo misma por dentro me maltrato. Entonces, esa es como la primera parte, perdóname que me extendí. Y ahora, si quieres te explico, pues la otra parte que tú me decías, que es cómo identifico yo ya eso que me dolió de mis papás. De acuerdo, sí, aunque quería hacer un paréntesis Karencita, porque me parece importante varias cosas que dijiste en toda esta explicación y es la primera, y que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, incluso yo, por ejemplo, en este lado, no tengo hijos, pero desde el conocimiento y lo que yo he estudiado y lo que tú y yo nos hemos sentado a hablar acá, hay un tema que me parece gracioso cuando pasa no solo con hijos, sino en general, y es cuando yo pretendo regular o ayudar a alguien pero lo quiero llevar a un punto donde yo no estoy. Entonces te pongo un ejemplo de lo que tú decías. Yo quiero que el niño se calme, pero lo calmo a gritos.
Eh, Imagínate. yo quiero que mi papá y mi mamá no sufran, pero yo sufro ayudándolos. Entonces, es como el tema, y mira que todo termina en lo mismo, es como yo quiero que el otro llegue a un punto en el que ni siquiera yo estoy, o ni siquiera yo he logrado. Y sí me parece cuando, Tremendo. que uno no sé si tú lo has visto, que ya cuando la mamá o el papá gritan, dice, ya cálmate. Y uno dice, Eso es lo típico, eso es lo típico. entonces dice, como es que ya cálmate y está gritando, pues no tiene sentido. Y la segunda canecita que lo voy a dejar es aquí en el tintero porque me lleva a otro tema que tú estabas hablando que me parece brutal y que creo que es hoy el día para tratar lo que estamos hablando de los traumas y es cuando uno decide inconscientemente bloquear un trauma, lo que Uy, conlleva tremendo. esto, pero lo vamos a hablar un momento porque sí me gustaría que me expliques ahora la otra parte. La de, yo ya soy adulto, ya sé que vengo con mi problema de fábrica porque algo pasó cuando niño, y entonces, ¿cómo sé si sí lo tengo? Porque lo que dices tú, de pronto en las pequeñeces, uno dice, no, yo no tengo ni un trauma, mi vida bien, normal, entonces, ¿cómo sería ahí la fórmula? Sí, la fórmula, bueno, quería detenerme en lo que tú decías antes, no sé si se escuche muy duro el aire, es que yo vivo como a 45 grados y me estoy No, derritiendo, ¿está bien? no, no se escucha. No, está Bueno, bien. eso me está generando un trauma, no mentira. Entonces, una cosa que quería decir de lo que tú dices que me parece muy importante es que muchos papás empiezan a escuchar esto y dicen, no, pero es que yo lo grité tal día, que yo no sé qué, y resulta que nosotros pues somos seres humanos y una de las cosas que yo les recomiendo mucho a los papás y de lo más sanador para los niños es la reparación, o sea, yo puedo estar incómodo, de hecho eso hace parte del aprendizaje, que un día se me salga el chiro y mira, y no sé qué, y cálmate, y estoy totalmente desregulada y después puedo llegar y decirle, Mila, en ese momento se me salió de las manos, me molesté muchísimo, discúlpame. Y la reparación es muy importante porque fíjate que en las relaciones de pareja siempre nos vamos a equivocar, la vamos a embarrar. Eso no quiere decir que yo coja al otro como violín prestado, pero que si me equivoco puedo reparar. Y como papá, yo también puedo reparar y como mamá puedo reparar. Entonces, esa publicidad para que reparen. Y lo otro Listo. es, mira, yo creo que la forma muchas veces uno llega, y esto tú lo sabes, uno llega a comprender cuál fue su dolor de infancia o cuál fue esa situación que lo marcó cuando uno está en una situación de crisis muy compleja, que tú empiezas a buscar, todos hemos tenido y dicen que uno atraviesa como unos 12 o 13 momentos muy críticos a lo largo de su vida. Y a lo largo de esos momentos es cuando uno empieza a hacer la búsqueda porque ya tiene tanto dolor que empieza a buscar como herramientas o a buscar qué es lo que cómo hago yo para sanar este dolor tan berraco. Pero tal cual como tú lo has enseñado y a mí me parece muy valioso, no tenemos que esperar a estar en una situación así. Todos vamos a vivir muchas situaciones complejas en algún momento de nuestras vidas, el duelo de la pérdida de nuestros padres, nuestra misma vejez, alguna situación de salud de un ser querido. Entonces, qué bueno que nosotros tengamos las herramientas para en ese momento no conectar con ese mecanismo de niños como tapar un duelo, desconectar, sino poderlo resolver. Y a mí una de las herramientas que más me ha funcionado es fijarme mucho en situaciones que me sobrepasan. Entonces, por ejemplo, yo estoy contigo en el programa de la mañana, tú de repente, tú todos los días me molestas, me mamas gallo y entonces no hay problema, yo todos los días soy feliz. Y un día tú en una entrada al aire me dices, no, como esa Karen que es más inútil. Y a mí se me salen los chiros, no puedo más con que me hayas dicho que soy una inútil, empiezo yo y se me sale la rabia y siento yo y entonces, y pollo, ¿cómo me dijo que era una inútil? Si a ti una situación te sobrepasa, te abruma y tú la sientes demasiado grande, ahí hay algo. Ese es el tip. Entonces uno empieza como, pucha, venga, hoy Pollo me dijo inútil y yo que siempre me molestamos al aire y me dice, perra, payasa, de todo, nunca me molesto y hoy que me dijo inútil para mí fue lo peor. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cómo me sentí? No, me sentí señalada, me sentí de todo, me sentí como que mi trabajo no valía, me sentí como no sé qué. Entonces tú empiezas a trabajar todo eso. Muchas veces, por ejemplo, es una situación que se te da con una persona que te está despertando algo. Entonces resulta que llegas a una empresa, te ponen un jefe y ese jefe hace una cantidad de cosas que a ti te sobrepasan. Cada vez que te habla te sobrepasa, cada vez que te pide un informe te pones nervioso, cada vez que te dice algo te pones ansioso, sientes que te está de todo. Entonces tú empiezas a escribir cómo me siento angustiado, siento que tengo que darle explicaciones, siento que me está señalando, siento que me está persiguiendo y entonces empiezas a escribir y a escribir. Yo tengo cuadernos y cuadernos que he escrito y después de eso te empiezas a preguntar cuál es, esta pregunta es súper importante, ¿cuál es el primer recuerdo que tengo de haberme sentido así? Entonces
lo sientes. ¿Cuál es el primer recuerdo que tengo de haberme sentido así? Y de repente te empieza a llegar, uy, resulta que cuando este novio me dijo eso, resulta que no sé qué, uno cierra los ojos y eso lo hace uno en terapia, pero uno solo lo puede hacer también. Y típico te llega el recuerdo de la niña que el papá le dijo, tú eres una inútil. Por ejemplo, lo estoy diciendo de una forma muy bestia, pues, pero es como para entender el sentido de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, cuando esta pareja me deja, también me acuerdo un caso de una persona que decía, es que a mí puede ser lo que sea, pero que no laven los platos para mí es terrible. Yo no me puedo controlar. Cuando mi pareja no lava los platos, yo me salgo de los chiros así me diga que espere 2 horas. Y resulta que ella cuando niña, en la medida que fueron llegando sus hermanitas, le tocaba lavar la loza y ella sentía que su mamá había perdido como esa conexión con ella y esa consideración, solo miraba a sus hermanas. Entonces, si me entiendes, la conexión puede ser muy pequeña, pero te llega a mostrar cuál es en realidad esa situación que te está doliendo. Karencita, porque estaba pensando, por ejemplo, para los que se perdieron el que terapia de hace 8 días, ¿te acuerdas en la consulta que estábamos trabajando con la persona que se conectó, Uy, que fue que súper ella, chévere. que ella, por ejemplo, vino a ser consciente 8 años después en qué terapia con nosotros, vino a ser consciente que ella arrancó desde pequeña con su papá diciéndole, tú no sabes hacer nada, tú Uy, no eres capaz. ¿Y te tremendo. acuerdas que ella se hizo consciente de que ella terminó asumiendo ya en la adultez ese tema de yo no soy capaz de cambiar de trabajo, yo no soy capaz de hacer algo diferente y la marcó definitivamente, pero tal vez ella nunca lo ha hecho consciente de dónde venía esa inseguridad que sentía ella de que no era capaz, que va por ese lado o ese tipo de ejemplos que tú manifiestas, ¿no? Y me gusta mucho, Pollo, que traigas a colación ese ejemplo, porque fíjate que ella en ese momento no lo relacionaba, hasta que no hizo el trabajo contigo, ella simplemente decía, es que yo me siento incapaz, yo me siento incapaz. Ella puede no ir a terapia y seguir con su vida. ¿Y tú crees, Pollito, que va a crecer en un tema laboral, que va a crecer? Si se siente incapaz, no va a poder. En cambio, cuando tú ves que eso no es cierto, sino que es una situación de niño que te hizo pensar eso, porque es que el tema que es muy delicado, acá hay como un tema importante, y es que para nosotros, lo que, imagínate una niña como mis hijas ya no tienen esa edad, pero de 3 4 años, que sus papás lo son todo y necesitan de lo que los papás la ven y le dicen para vivir. Si yo le digo a ella, tú eres una inútil, para ella no hay filtro, para ella no es, hay un mamá que cree que yo soy inútil, pero yo no lo soy. No, para ella es directo, soy una inútil. Así como si yo le digo, eres una princesa y eres lo mejor y luego va y se estrella en el colegio, lo mismo. Es que yo soy Claro. una princesa y va a vivir su vida como una princesa, que eso también es un trauma. Sí, cualquier Entonces, extremo, ¿no? exacto, eso es lo que dicen. No, es que yo le he dicho a mi hija que es una princesa y ella es lo máximo y él es Lionel Messi y el niño va, se da cuenta que no es Lionel Messi, se estrella contra el mundo y tiene una confusión porque él cree que es Lionel Messi, pero no hace ningún gol. Claro, Karina, tocas un punto importante porque mira que uno siempre asume el trauma desde lo negativo. Es decir, Sí, desde, te pongo un ejemplo, desde, no es que no me siento capaz, pero mira, y aquí es una invitación importante, cuando alguien también, desde un tema bastante, digamos que desproporcionado hacia el otro lado, tiene un tema también muy fuerte, hay también un trauma. O sea, no sé, pongo un ejemplo. total. El que dice es que a mí todo me, a mí todo me luce, o el que dice es que se la pasa riéndose. Yo, por ejemplo, mira, y esto sí está comprobado, Karen, yo creo que tú en terapia también lo has visto, las personas que más se la pasan riéndose, felices y no tienen ningún rollo, hay un rollo ahí súper complicado, incluso, no es por Tremendo. nada, pero para ir tan lejos, uno puede mirar ejemplos de personas famosas que las conocimos siendo felices, que tenían famas de felices en su vida privada, en su vida pública, y muchas, no digo que todo termine así, pero muchas terminaban en temas relacionados con suicidio. Y decían, pero si este era tan Tremendo. feliz. Claro, yo creo que ahora eso se ha destapado un poco más entre los famosos que tienen una vida, que dicen, este tiene un tema de depresión, de ansiedad, pero antes había una carga ahí que también cuando la cosa está llevada al extremo de soy muy feliz, soy muy seguro, soy muy confiado, soy, ahí también hay algo que está sucediendo. Además, que Pollito, fíjate, si yo le estoy diciendo todo el tiempo a mi hija, eres una princesa, eres lo más bello del universo, no hay nadie como tú. ¿Tú crees que yo estoy regulada? Yo no estoy regulada. Sí, Yo claro, estoy no. meando fuera el tiesto, perdón la expresión, pero estoy cero regulada, porque la regulación es ese tema como de la realidad. Fíjate que hay como dos maneras que las personas tenemos normalmente de procesar la emoción y hay una que es la acertada.
Normalmente cuando nos llega una emoción, lo que hacemos es o que se desborda, entonces, qué tristeza, qué rabia, y exploto, y estallo, y pum, y mejor dicho, y me quedo en la emoción y le doy vueltas mil veces. Esa es una de las típicas. Y la otra típica, es muy conocida para mí, es negar la emoción. No, batallo con esa tristeza, con esa rabia, me la trago, no la siento, entonces no la proceso. En realidad, procesar una emoción significa reconocer que tengo esa emoción, permitirle su espacio y atravesarla. Entonces, estoy molesta con Pollo. ¿Y cómo se sienten mis manos? Si siento mis manos apretadas, y siento mi hombro así, es que siento mucha molestia. ¿Y por qué me habré puesto tan molesta? Lo proceso, lo siento, permito que las emociones tienen una energía que se siente en el cuerpo. Permito que esa emoción se sienta en el cuerpo, la atravieso y prune es como si atravesara la emoción. Cuando yo aprendo a atravesar las emociones de esa manera, entonces entiendo cómo procesarlas. Y te acuerdas que un día yo te decía, Pollito, me parece muy chévere todo lo que estamos haciendo, pero hay que tener en cuenta que muchas veces uno tiene la información desde la lógica, pero falta integrarla en el cuerpo, que yo veo que con esto que tú has avanzado de ver el movimiento de las personas, por qué se agachan, por qué están así, por qué hablan pasito, por qué esa cantidad de situaciones, es porque el cuerpo nos habla y por eso el trauma está en el cuerpo. Si yo empiezo a conectar con mi cuerpo y, por ejemplo, cada vez que yo veo un perro que le tengo mucho miedo, empiezo a ver en qué parte de mi cuerpo se siente, cómo se siente, tengo la palpitación, empiezo a ahondar en ello, porque el tema es que nosotros utilizamos el mecanismo de la mente para no conectar con la emoción. Por eso, uno de los obstáculos más grandes que tú tienes normalmente en terapia, o por lo menos en este tipo de terapia, es que tú empiezas con la persona y la persona te empieza a contar mil historias. Entonces yo te cuento, no, Pollo, y es que resulta que mi papá tomaba y me pegaba durísimo, y entonces resulta que después llegaban y abusaban de mí y me pegaban con correa. Si ves que yo te lo estoy diciendo desde la desconexión, entonces estoy utilizando mi mente para echarte un discurso y no conectar con el dolor. Por eso es que es muy importante ir al cuerpo, porque la mente nos miente. La mente siempre nos miente. Tú vas a pasar un puente peatonal y te imaginas que te van a atracar, vives la misma sensación en tu cuerpo que si te estuvieran atracando, pero el cuerpo no te miente. Por eso es muy importante ir al cuerpo. Y yo estoy de acuerdo totalmente contigo, Carissa, porque de hecho a mí uno de los temas que más me ha apasionado de los que he estudiado ha sido el tema de las microexpresiones, precisamente por lo que tú dices, porque Ujú. uno empieza a entender cuando la persona dice, no sé, te pongo un ejemplo y aquí haciendo como una clase rápida. Entonces, cuando tú estás hablando con alguien, le dice, pero ¿se sintió bien en ese sitio? No, sí, y se rasca la nariz y mira para todo lado. Entonces uno dice, no es coherente lo que estás diciendo con lo que el cuerpo realmente está diciendo. Y digamos que el dato que les voto es, el cuerpo responde primero porque el cuerpo no razona, sino el cuerpo Exacto. responde espontáneamente a lo que sintió. Mientras que uno cuando va a decirlo en palabras, es como el tema de cómo te explico, o a veces uno incluso ni siquiera encuentra las palabras y dice, no sé ni siquiera cómo me sentí. O sea, a Sí, veces no les cuesta ponerlo, a veces es más complicado ponerlo en palabras que en la expresión del rostro o del cuerpo. y yo te quiero preguntar, tú que yo te conocí en el pasado como una persona súper lógica y súper racional, igual que yo, ¿no? Porque yo todo el tiempo estaba como era en la mente, en la mente, en la mente, y después me di cuenta que era un mecanismo para ocultar mi emocionalidad, que era bastante alta y que la tenía como guardada. Pero en tu caso, que siempre has sido como una persona que ha basado todo como, o basaba todo solamente en la lógica y en el conocimiento, ¿cómo llegaste a hacer ese movimiento para darte cuenta que no era solo la mente la que gobernaba y permitir como espacio también como a la emocionalidad o al cuerpo? Pues, Carita, yo, por ejemplo, yo sí tuve que hacer el ejercicio. Lo tuve que hacer, como dices tú, por la forma de ser que yo tenía, yo lo tuve que hacer desde la lógica. Entonces, por ejemplo, yo las bioneuroemociones las tuve que entender desde la medicina como tal. O sea, no desde esto es magia. Las microexpresiones las tuve que entender, entonces, las tuve que entender entonces desde la parte científica. Lo que pasa, y ahí va a responder lo que tú me dices, hubo un punto en el que si yo, por ejemplo, me resistía a un tema de hablarte, te pongo un ejemplo hablar de la energía, Ujú. pues era muy complicado conectar con las personas 100% desde el tema racional. Porque Claro. incluso, y claro, a mí me costó entender eso porque incluso en algo tan sencillo, claro, hay una explicación química para hablar uno, por ejemplo, del enamoramiento, pero si tú te fijas, hay una parte que si uno habla del enamoramiento, por ejemplo, hay una parte que deja de ser química, física y racional, sino Sí, que sí, es sí. una, o sea, lo que tú llamas de la conexión. La conexión es muy complicada de explicarla desde la medicina y la conexión es muy, muy complicada de explicarla
claro, hay una reacción química, todo este cuento, pero ¿por qué si a ti te ponen dos personas peinadas iguales, de la misma estatura, el mismo color de piel y de los mismos ojos, ¿por qué conectaste con esta y con esta no? Entonces, si yo quería avanzar un poco en mi desafío de mejorar mi salud y mejorar muchas cosas, y porque hay una parte en la que lo que yo practico, si llega al punto, digamos que un poco más racional, una explicación científica, pero hay un vacío en el que hay una energía. Y, Claro, y si yo me quedo ahí, pues me quedo 100% en lo científico, 100% comprobable, y no hay espacio a hablar de un tema que uno sabe que está ahí, pero que no tiene una explicación tan matemática como lo puede tener otra, digamos que otro tipo de ciencias. Entonces, digamos que en ese camino, yo lo que me di cuenta es que yo sí tenía que generar un poco más de apertura si yo quería avanzar en lo que me ha llamado la atención. Entonces, te pongo un ejemplo. Yo, lo de las bioemociones me enganchó muchísimo, ujú, pero llegaba un punto en el que ya sentía, ya se hablaba de energías, ya se sí, hablaba de conexiones, entonces lo que hemos hablado, de conexiones con parientes que uno no conoció, de ujú, conexiones con situaciones que uno vivió, y ya cuando tú hablas de una conexión, pues te toca meterte en el mundo de la energía, sino que ese donde claro. está, porque si no se va a volver loco. Además que la gente ve esto de la energía, muchas personas que son así súper racionales lo ven como algo inexistente y de todo, y lo peor es que hasta explicación científica hay, ¿no? Porque todo es energía, las ondas de sonido son energía, la luz es energía, todo, o sea, todo es energía. Y Entonces ahora, al Carita, como final, lo han tratado ahora como lo han tratado de explicar un poco más racional y mostrárselo a la gente, es cuando hablan de los campos cuánticos. Entonces dicen, ajá. claro, entonces como que ya cuando le metieron el tema cuántico, ya como que más de uno racional, que yo hacía parte de ese grupo, como que uno decía, ah, venga, porque esta vaina tiene un camino que puede tener una explicación, pero pues obviamente si hay una parte en la que demostrarlo como uno más uno es dos, no, todavía no hemos llegado a ese lado. Y fíjate que cada emoción tiene su energía, es emotion, energía en movimiento, es como una energía en movimiento, esa es la emoción. Entonces la ansiedad tiene una energía, que movimiento, movimiento. La tristeza tiene una energía, que es, entonces cuando tú aprendes a reconocer y aceptar y atravesar la emoción que estás sintiendo, es complejo y requiere como mucha práctica, pero tú puedes acostumbrarte a que así es nuestra vida, ¿no? Tú vas a tener en el día, en un día como hoy, que tú tuviste mucho movimiento, yo tuve mucho movimiento, tienes un momento de estrés, de angustia, de tristeza, de rabia, y todos hay que atravesarlos. El tema es si yo me quedo ahí dándole vueltas al mismo loop y dándole vueltas, o si me cierro de tal manera que no lo siento, y es cuando hago el bloqueo. Y ahí hay un punto muy importante que tiene que ver con los puntos ciegos, pollito. El punto ciego, te lo quiero explicar como nosotros cómo utilizamos una emoción que nos es menos incómoda para tapar la emoción que en realidad no pudimos sentir de niños. Entonces, por ejemplo, yo me he dado cuenta que de niña la situación que a mí se me presentaba era una situación que me daba mucha tristeza, pero sobre todo mucha rabia. Y pues tú me conoces, tú sabes que una de las dificultades más grandes para mí es conectar con la rabia. Poco a poco yo me empecé a dar cuenta que yo conectaba era con la culpa. Sí tenía que ver con la situación que yo vivía de niña, en la cual yo me sentía culpable si me iba y dejaba a mi mamá sola, me sentía muy culpable y muy responsable de las personas que estaban a mi alrededor. Pero también empecé a utilizar la culpa para no conectar con la rabia, porque era menos incómodo conectar conmigo con la culpa que con la rabia. Entonces tú tienes que encontrar cuál es esa emoción que le estás sobreponiendo a la que no quieres sentir, porque mientras la tapes y la que no quieres sentir siga ahí debajo, te la sigue jugando. Me acuerdo una vez en un proceso terapéutico muy difícil de una mamá que había perdido un hijo de 5 años y ella estaba todo el tiempo en la culpa. Y la culpa era como, es que si yo lo hubiera llevado antes a la clínica, es que si yo en realidad había actuado con total diligencia, hizo todo lo que pudo, pero sí me entiendes que es más fácil actuar con la culpa que con el dolor o la rabia de decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué se llevan a mi hijo? Esto me duele demasiado. Entonces sí me entiendes cómo utilizamos una emoción para tapar otra y cuando vemos ese punto ciego es que decimos, es que yo en realidad tenía mucha rabia y tengo que aprender a conectar con la rabia. Y además, mira, Carista, que también parte, y este debate tú y yo años atrás lo teníamos, creo que ya hemos logrado un punto medio, porque también ahí viene un punto de la creencia de si yo siento culpa, soy mejor persona. Y volvemos a Ujú. lo que hemos hablado tú y yo en muchas de estos programas, que es si yo estoy en el papel de víctima, me hace mejor persona. Si yo estoy en el papel de la rabia, incluso tú lo dices, hay gente que, o sea, yo no puedo, o sea, yo no puedo, 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 yo
se mete en el papel de la rabia, se desahoga, grita porque está muy alterado, tiene esa emoción que la expresa y después termina con un tema de, uy, yo no debo haber gritado. Ujú, ujú. Y como que es un tema como que se condena más la culpa que la lágrima. O sea, Sí, se condena más que tú tremendo. digas, no me aguanto más, a que tú estés por ahí en un rincón llorando y vaya alguien y te pregunte qué te pasa. Sí, Y entonces es un tema como de, y nos enseña, y yo lo que siempre alegaba es que a mucha gente le exigen que perdone, pero no le piden que también se desahogue, o sea, que antes de perdonar, claro. como que diga, mire, es que esto fue lo que me dolió, sino no, perdone. Usted no sienta rabia, perdone que eso es un buen samaritano. Y ahí hay un tema social muy fuerte, Pollito, que yo lo veo mucho en la empresa, y es que la persona que le hace favores a todo el mundo, que está disponible 24/24, que no dice que no, que siempre sonríe así lo estén madreando, es el que se ve como la persona que está bien emocionalmente. Te aseguro que esa persona no está bien emocionalmente. De acuerdo. Si tú no sabes poner límites, si tú estás todo el tiempo complaciendo a los demás, al final terminas con un agotamiento y eso viene del trauma. Estás repitiendo el tema de complacer a alguien en tu casa, de evitar el conflicto, de estar sonriendo para quedar bien, de estar adaptándote a los demás, de estar bloqueando tu necesidad, que es una de las muestras más grandes de trauma. A mí todo el mundo me decía, no, la que nunca se cansa, nunca duerme, siempre sonríe, es lo máximo. Y ahora yo me doy cuenta que todo mal, o sea, todo estaba muy mal. Entonces, no hay que confundir el tema de lo que se ve bien con estar bien. Son dos cosas muy diferentes. Lo que se ve bien no necesariamente está bien. Yo puedo estar todo el tiempo sonriendo, complaciendo y de todo, y eso no está bien. Y no está bien para la persona más importante en mi vida. Yo amo a mis hijas con todo mi corazón. Yo sé que para muchas mamás esto es como desafiante, entiendo, pero no tengo una relación más importante, ni la de mi esposo, ni la de mi papá, ni la de mis hijas. Ninguna relación es más importante que la que yo tengo conmigo misma. Y eso yo lo he aprendido. Es como el respeto que yo tengo por mi tiempo, por mi límite, incluso para decirle a mi hija, hija, hoy estoy muy cansada, no puedo estar contigo. Y así le estoy enseñando a ella también a ponerse a ella como prioridad. Y es tan importante que aprendamos eso y que soltemos como ese tema de estar complaciendo, quedando bien a costillas nuestras. Ay, ¿se fue Pollito? ¿Y yo sigo? Espérenme, si me confirman si me ven, porque no sé si se fue Pollito o nos fuimos los dos. Y si no, pues yo sigo acá como una lorita. Pero entonces me toca entrar para ver las preguntas. Eh, a ver, si se fue Pollito, ¿se fueron los dos? O se fueron los dos, oiganme a mí, o nos fuimos los dos. Según yo me sigo viendo ahí en pantalla. Voy a entrar a nuestras redes para ver si seguimos transmitiendo o si estoy hablando sola como una loca. Y mientras tanto, ustedes me ayudan mandándome las preguntas, las dudas que tengan. Ay, sí, ahí estoy yo, sí te vemos. Gracias a Cata Lovera, a Marisabela, a todos los que dicen que sí me ven. Saludos desde Armenia, Quindío. ¿Solo pollo o solo a mí? ¿Será que algunos ven solo a pollo y otros me ven solo a mí? Bueno, entonces me gustaría que empiecen como a contar a propósito de esto que hemos hablado, como todo el tema de cualquier duda que tengan. Yo aquí los voy leyendo, Pollito era el que estaba leyendo, pero yo acá sigo leyendo y mientras tanto pues me gustaría como seguir compartiendo algunas herramientas que me parecen importantes para esto que hemos hablado de que el trauma está en el cuerpo y de cómo empiezo yo a regular mi sistema nervioso. ¡Ay, Pollito, volviste! Yo decía, nos fuimos los dos, por favor, háblenme si me ven, no me ven, y ya afortunadamente empezaron a A decirme que sí reportar. me veían a mí. Entonces, estaba yo hablando, Pollito, de que es muy importante utilizar como herramientas para regular el sistema nervioso, y estas herramientas lo compartíamos la vez pasada, y yo quiero reforzar el tema, y es que tenemos que indicarle a nuestro cuerpo que no estamos en estado de riesgo para bajar el estado de alerta. Por eso es que, Pollito, si yo, miren, esto es tremendo, si yo me siento con el computador en la mano, el sándwich acá mordiendo, y entonces como a mil, porque tengo un día de afán y tengo un día de prisa, créanme que todas las decisiones que tomen el resto del día van a ser peores, porque el estado de alerta está en plena y ustedes le están diciendo al cuerpo, es que ni siquiera puedo parar a comer. O sea, esto que les decía la vez pasada, me está persiguiendo el león, se expande así como tremendo. Entonces yo y de verdad, no lo quiero decir como es que tengo, no, pues todos tenemos muchas cosas, pero Pollo que está a cargo de dos marcas grandes, que tiene una cantidad de cosas, yo tengo dos hijas, gestiono una empresa de 400 personas, tengo 1000 cosas, entonces
para mí, como que mi aprendizaje era, entre más haga y entre más resuelva y entre más esté así hiperalerta, más voy a resolver. Y me di cuenta que las decisiones que tomaba estaban en estado de alerta y no eran decisiones conscientes, porque el estado de alerta lo que hace es justamente bloquear la creatividad, la tranquilidad y lo que nos permite decidir. Entonces, obvio que yo no les digo que se queden todo el tiempo quietos, porque uno puede estar en estado de congelamiento, sino detectar cómo estoy viviendo el estado de alerta, si me estoy congelando, si estoy simplemente hiperventilando y cada vez actuando más rápido, si estoy hablando sin parar aceleradamente, si me desconecté. Y entonces cuando yo conecto con mi cuerpo, y lo puedo hacer de diferentes maneras, como yo he explicado, que es como tocarse alguna parte del cuerpo, comer algo lentamente, todo esto que le indique a mi cuerpo que estoy en un lugar seguro y que estoy bien. Ahora bien, Pollito, yo que he estado haciendo muchos esfuerzos por atravesar situaciones difíciles y de traumas complejos, Sí. he aprendido mucho cómo el contacto con mi cuerpo me ayuda. Porque creo que te lo explicaba la vez pasada y lo comentaba cuando compartía mi situación o mi experiencia con el yagé. Una de las cosas es que yo ya sé que no está pasando nada malo, ya entiendo qué me pasó de niña, ya entiendo un montón de cosas, y sin embargo, Pollito, hay veces que yo 3 de la mañana quedo sentada y siento el corazón a mil y es y es obvio, si tú tienes una marca de algo que te pasaba en las noches, por ejemplo, es muy difícil que el cuerpo lo olvide y vas a experimentar ese tipo de situaciones. Entonces, todo el tema de hacer, por ejemplo, movimientos, yo recomiendo ante las situaciones fuertes como abrazarse o, por ejemplo, arrullarse, escuchar una música que te tranquilice. Ya sé que parezco loca, traten de hacerlo solos y sin que nadie los vea, pero todo ese tipo de movimientos hasta que yo voy detectando qué es lo que me genera calma, si es la respiración, si es el contacto con mi cuerpo, porque eso es lo que nos va a ayudar a encontrar lo más valioso que nosotros tenemos para las relaciones con nuestros hijos, para las relaciones de pareja. Lo más importante es la seguridad de nuestro sistema nervioso, y la seguridad del sistema nervioso se construye a partir del cuerpo, de la respiración, del diálogo interno, de poder tener una frase que obviamente sea real, en este momento no estás en peligro, y encontrar cómo, miren, yo he venido repitiendo esto durante 3 años sin cesar, hasta que cada vez siento mucha más paz interior, mucha más tranquilidad y muchas más herramientas para no estar guiada por el trauma todo el tiempo, de tengo que estar complaciendo, tengo que estar haciendo, tengo que estar sin parar para no sentir. Karencita, tengo dos preguntas. Bueno, antes de hacerte una pregunta importante que creo que se convierte en un factor común y que dejamos hace un ratito ahí como pendiente, es si alguien quisiera, por ejemplo, hacer un ejercicio con nosotros, lo haría que como diciendo, yo siento que no tengo ningún trauma o hay una situación puntual que yo tengo y quiero trabajarla. ¿Cuál sería la tarea como si alguien quisiera hacer un ejercicio, hoy hablando de los traumas, para invitarlo a esta conversación o invitarla en un momento? Pues puede ser que se concentre en una situación que esté teniendo ahora que le incomode, ¿no? Que diga, es Sí. que yo siempre salgo corriendo, es que tengo mucha taquicardia, es que cuando mi jefe me pide algo me dan nervios, es que no puedo conectar con mis hijos, o es que me dan nervios cuando llego a la casa, o bueno, cualquier situación que estén viviendo. Y a partir de ahí, con que nos digan cómo se sienten hoy en alguna situación, podemos empezar a trabajar a partir del movimiento en el cuerpo para entender qué puede ser lo que están viviendo. Y entiendo, Pollito, que lo que tienen que hacer es escribir por mensaje directo a Vibra. Carecita, la tarea es la siguiente. Entonces, vamos a hacer esto. Si ustedes quieren que los sumemos a esta conversación, a uno de los que nos está acompañando en este que terapia, lo primero que va a hacer es en los comentarios, bien sea en TikTok o en Instagram, decir yo para que se identifique. Es lo primero que va a hacer. Yo para que se identifique. Segundo, importante, Karencita, que la persona esté en un espacio seguro en estos momentos, en la casa, Sí. en el cuarto, que no esté en la calle, que no esté manejando, sino que esté en un espacio seguro. Y tercero, importante, pues deben ingresar con la cámara prendida y con el micrófono apagado para nosotros ir acomodando acá todo lo respectivo. Entonces, lo primero es que se reporten ya diciendo yo, para empezarlos a identificar. Ahí en los comentarios nos ponen y nosotros empezamos a identificarlo. Eso es como fundamental y seguro. Segundo, en un espacio seguro. Y tercero, pues que cuando ingresen es importante que sepan que van a tener que activar la cámara,
pero mientras que les damos la entrada, pues con el micrófono apagado. Karencita, mientras que van diciendo Y también, Pollito, nos pueden dime. hacer preguntas, ¿no? Como Ah, siento sí, claro. esto, siento lo otro, preguntas ahí que nos vayan haciendo en nuestras redes y a partir de ahí también podemos, pues no viendo a la persona no es tan fácil, pero puedo darle una guía o podemos darle una guía de cómo puede empezar a hacer el trabajo personal. Peores que ya están diciendo yo, sobre todo en TikTok. Mientras tanto, Karencita, hay un tema que dejamos pendiente y que me han preguntado en Instagram y en TikTok y tiene que ver con el tema de el bloqueo de recuerdos. Sí. Entonces hay gente que dice, tengo recuerdos bloqueados de infancia, no sé, no recuerdo qué pasó con mi vida antes de 10 años, antes de los 13 años, o también hay bloqueos puntuales, que no sé si tú has visto eso, y ahorita vamos a hablar también de eso, de bloqueos que ocurren ya de adulto, de situaciones traumáticas, pero que uno dice, oiga, esa parte de la historia, yo no me acuerdo qué pasó eso, cuando uno tiene la conversación sobre esa situación que ocurrió. Sí, a mí me parece que es importante ahí empezar a trabajar con el estado de conciencia de cómo actúo yo ante ciertas situaciones, porque al final a veces muchas personas, pollitos, se obstinan con entender qué me pasó para que yo, no sé, por ejemplo, me acuerdo de un amigo que tiene claustrofobia cada vez que se monta en un avión y está obstinado y obstinado por saber qué fue lo que pasó. Ahí hay estrategias que ayudan mucho, como el EMDR, que es un tipo de terapia que ayuda muchísimo a este tipo de situaciones, o hay otros mecanismos terapéuticos que lo pueden ayudar a llegar. Pero a un pollito, si tú no sabes exactamente qué fue lo que te pasó, lo que sí puedes hacer ahora es, cuando te subas al avión y empieces a hiperventilar y de todo, regular y calmar tu estado nervioso. No necesariamente eso te va a llevar a saber qué te pasó en la niñez, pero vas a empezar a detectar a través de un estado de conciencia cómo se siente eso en tu cuerpo para poderlo atravesar. Porque es que a nosotros nos cuesta mucho, el cuerpo es como muy maravilloso y la mente es como muy tramposa. Entonces la mente lo que nos da a entender es como que si yo quedo aquí en esta cantidad de pensamientos y no conecto con lo que estoy sintiendo, voy a estar a salvo. Y pasa todo lo contrario. Si yo no conecto con lo que estoy sintiendo, cada vez voy a permitir que mi mente me llene más de angustia y de una cantidad de información que no necesariamente es cierta. Entonces, si yo estoy en el avión y empiezo, ¿pero qué me habrá pasado? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué siento esta? Voy a seguir en el mismo loop que se retroalimenta. Mientras que si yo llego y digo, bueno, me estoy sintiendo súper mal en este avión, ¿qué es la parte de mi cuerpo en la que siento más intensidad? Puede y es muy posible que tú no sientas ninguna parte de tu cuerpo. Entonces empiezas a mover los dedos de los pies a ver si los sientes. Entonces esa parte que no siento, ¿cuál es la parte que más me impacta no sentir? Y me conecto con esa parte que no siento, estoy sintiendo algo en la boca del estómago, estoy sintiendo. Y entonces tú, a través de la conexión con tu cuerpo, puedes empezar a regular tu sistema nervioso aún sin saber qué te pasó. Porque es que, pollito, igual nosotros tenemos una distorsión muy grande de lo que nos pasó de niños. A mí me costaba mucho entender y yo estaba muy obstinada y por eso hice muchas cosas, pero me parece que no necesariamente es el camino que tenga que saber qué fue lo que me pasó en la niñez para poder llegar. Y también uno en la medida en que va escribiendo esto que te digo, llevar el diario de hoy me sentí así, hoy me sentí así, se van destapando recuerdos que le ayudan a uno o a través de la terapia a llegar a ver qué fue lo que le incomodó. Karencita, hay otras preguntas, por ejemplo. Ah, bueno, aquí hay otra y es para cerrar como el tema de los bloqueos, es también para que la gente entienda que entre hechos traumáticos, lo que hace realmente el cerebro es bloquear en el recuerdo como modo de supervivencia. Por eso es que muchas veces Sí. cuando las personas tienen, por ejemplo, cosas traumáticas de accidentes, de violaciones, y estoy hablando ya como adultos, incluso robos, hay mucha gente que la roban de adulta y fue tan traumático que no recuerda el robo, o sea, no recuerda la situación, no recuerda si eran uno, si eran dos, y ese bloqueo es un método de supervivencia del cuerpo como para que uno pueda seguir avanzando y no se quede en el trauma, pero si lo que dice Karencita, uno tiene que empezar a hacer la tarea de hacerlos conscientes y trabajarlos, porque también si eso le está ocasionando a uno en su vida cotidiana un problema, pues es donde se pone como complicada la cosa, que es cuando dice como que sí necesito ayuda, ¿no? Y sí, y eso que dices es maravilloso, Pollito, porque fíjate que es un mecanismo maravilloso. Sin ese mecanismo, yo creo que no estaríamos aquí, muchos de los que han vivido situaciones difíciles, porque sería como insoportable. Y lo explicábamos cuando hablábamos del tema de las relaciones de pareja. La cebra, cuando ya ve que se la van a comer, pues desconecta completamente porque sería insoportable. Entonces es un mecanismo maravilloso que nosotros tenemos de desconexión. Lo que pasa es que el problema es quedarnos pegados en ese mecanismo porque es el mecanismo que repetimos. Yo entiendo hoy en día que ese mecanismo fue el
porque me ayudó a superar muchas situaciones de mi niñez. Pero pues eso era como lo que explicábamos, que ya cuando yo empiezo a sentir la taquicardia y eso, es porque mi cuerpo de alguna manera está preparado para atravesar eso que la niña no pudo procesar. Pero en ese momento es maravilloso ese mecanismo porque pues sí, porque no estaba lista para procesarlo. Mónica dice, por ejemplo, que ella siente que le tiene muchísimo miedo al fracaso. Mm. Sí, entonces ahí es como empezar como a hacerse preguntas. Entonces como, uy, ¿qué es el fracaso en la historia de mi vida? ¿Cuándo fue la primera situación en la que sentí una relación con el fracaso? Cuando yo era niña, ¿qué tenía o qué era el significado del fracaso? ¿Con qué lo relaciono? Empezar a cerrar los ojos, a respirar y mañana te vuelves a hacer las mismas preguntas. Hoy sentí esto y entonces siento como un miedo al fracaso. ¿Cuál es la primera vez que sentí esto? ¿Cuál es la relación con el fracaso en mi vida? ¿Cuál es el temor? Cuando repito, por ejemplo, esta es una herramienta que le quiero compartir a esta persona y es que se pare o se siente frente a un espejo o frente a un cuaderno y se repita, soy una fracasada, soy una fracasada, soy una fracasada, así, así que se lo repita sin parar. Y una vez se lo repita, va a parar de repente y va a decir, uy, pucha, ¿dónde se siente esto? Se siente en la garganta, se siente en el pecho. Y cuando uno repite y hace como más intensificas como lo que sientes, entonces puedes empezar a conectar con dónde está esa situación que te está llevando a sentir que tienes miedo al fracaso. Y lo más importante es que va a venir la mente. Ah, claro, como cuando de chiquita sentiste esto. No, tú vuelves al cuerpo. ¿Cómo se sienten? ¿Qué parte del cuerpo se siente? Y son ejercicios que uno puede hacer solito y son maravillosos. Karencita, Clau toca uno que yo la verdad he sentido que es muy común y lo he hablado incluso con varias personas que me han hecho la consulta. Claro, cada una con digamos que con una expresión diferente, pero el resultado es lo mismo. Entonces, por ejemplo, en redes, Clau nos dice que ella a veces no se siente conectada con la vida. Mm. Entonces, que no se siente conectada con la vida y es donde surge tal vez la duda de Clau. Claro, ahí hay como dos temas importantes. Uno, puede ser una situación, tal cual como lo hemos explicado con Pollito, de desconexión muy fuerte, alguna situación que te pasó y te desconectó de la vida, literalmente, que tú dijiste, no quiero sentir esto tan espantoso, no quiero sentir esto más en mi vida, prefiero no sentir a tener como esta situación. Entonces, es muy importante como empezar a yo sé que es difícil, pero empezar a visualizar qué es eso que no quiero sentir, qué es eso que cuando yo menciono la palabra vida, qué es eso que me hace como tanto ruido, qué es para ti la vida, es alegría, es emoción, qué es lo que te incomoda de la sensación de conectar con la vida. Si yo te dijera, hoy vamos a vivir la vida con intensidad y vamos a salir y vamos a correr y vamos a celebrar y vamos a no sé qué, cuando yo te digo eso, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Hay algún riesgo? ¿No me siento bien disfrutando? ¿Siento culpa? ¿No quiero disfrutar? Porque todo esto sucede como en el inconsciente. Y entonces, aquí, por ejemplo, con esta desconexión, una de las invitaciones que te hago es como a ver de las relaciones que tú tienes con las personas, y esto sirve para todo tipo de situaciones, es qué es lo que te choca. Y a mí me gusta mucho un dicho mexicano que dice, lo que te choca, te checa. Entonces, por ejemplo, Pollito, tú llegas y me dices, no, es que todo el mundo es un irresponsable, y entonces yo llego al trabajo y se la pasan todos los viernes yéndose a tomar, y entonces todos quieren que la alegría, que la fiesta, y no se dan cuenta que lo que hay es que trabajar. Entonces, lo que te choca, te checa. Y ojo que las personas siempre dicen, eso es mentira, porque entonces quieren decir que yo soy fiestero, yo qué voy a ser fiestero, antes eso me choca. No, lo que te está chocando es ver a las personas disfrutar y tener tiempo libre y relacionarse y conversar y tener tiempo de entretenimiento. ¿Por qué te choca eso? Ah, porque de pronto cuando yo era niña entonces me decían que no perdiera el tiempo, que era una vagabunda, porque de pronto mi mamá se la pasaba de fiesta y entonces para mí era súper doloroso que ella no estuviera presente, entonces yo me hice súper hiper responsable. Entonces ahí es cuando yo la invito mucho a ver qué es lo que le choca en las relaciones con las otras personas y ahí puede encontrar una pista bien importante. Yo le sumo carecita a la persona que nos escribe, o a los que nos han escrito que no encuentran como esa conexión con la vida o que no le tienen sentido a la vida. Y es, por ejemplo, que tengan o que revisen cuándo o hasta cuándo se sintieron conectadas con la vida. Porque mira que cuando uno hace ese Ah, ejercicio, ¿sabes qué pasa? Que uno muchas veces no va a recordar es
cuál fue su último recuerdo como feliz o de disfrute, sino va a recordar es qué le quitó esa alegría. No sé si me hago ¿Cómo es la entender. pregunta que tú dices? La pregunta que uno se debe hacer cuando siente que perdió el sentido de la vida, la motivación en la vida, es cuál fue la situación o la última situación que yo viví de manera feliz. Pero mira que la pregunta es esa, pero la respuesta a la que uno llega es diferente. La respuesta a la que uno llega es lo que a mí me quitó la felicidad o yo dejé de ser feliz desde que pasó esto. Lo que pasa es que a uno le preguntan, Tremendo. ¿usted desde cuándo dejó de ser feliz? Dice, no, pues es que no sé, no me di cuenta. Pero cuando uno llega a esa ruptura entre ese momento de conexión con la vida y lo que se la quitó, es cuando uno dice, ah, ya entiendo, es que cuando pasó esto con esta persona, cuando me pasó esta situación, ahí yo como que ya no me sentí motivado. Y es mucho más Claro. fácil llegar a ese camino. Entonces, esas personas que dicen, es que no le encuentro sentido a la vida, no me encuentro conectado, la pregunta que se deben hacer, que yo les hago es, ¿cuál fue ese último momento en el que usted se sintió feliz, efusivo? Pero la respuesta no va a ser esa, sino la respuesta va a ser más fácil que va a decir, no, yo tengo claro qué fue lo que a mí me desmotivó. Tremendo, Pueden súper llegar allá. valioso. Karencita, Claro. preguntan acá sobre las personas que tienen temas de apego, pero me llama la atención que, por ejemplo, una de las que nos escribe acá en TikTok habla de que incluso terminó con un tema de apego, pero hacia su psicóloga. Ah, este concepto me parece muy importante porque es un concepto que, mira, que pasa mucho con el psicólogo, pasa mucho con la pareja Codependencia lo llama y es ella. exacto, pero es un tema de transferencia. La transferencia es una expectativa que tú tienes o una situación no resuelta con tus padres o con tus cuidadores que tú pones en tu pareja o pones en el terapeuta. Entonces, si por ejemplo yo tenía mucho miedo de abandono de mi madre y yo empiezo una relación muy estrecha con mi terapeuta, yo empiezo a sentir miedo de que mi terapeuta me va a abandonar y empiezo a desarrollar un apego. ¿Sí me entiendes? Es una Claro, transferencia que yo estoy haciendo. Entonces, en ese momento no me estoy dando cuenta que estoy generando como una confusión entre mi mamá o ese dolor que yo tenía y la terapeuta. Ese concepto de transferencia se puede dar con el jefe, se puede dar con una pareja y es un poco lo que hablábamos la vez pasada. El tema es que la mente se obstina y dice, esta vez sí lo voy a sanar. Si, por ejemplo, tengo yo una psicóloga que me trata súper fuerte y mi mamá me trataba súper fuerte, esta vez yo la voy a convencer de que me trate bien y empiezo a hacer la transferencia. O esta vez sí voy a hacer que esta psicóloga permanezca conmigo y no me deje nunca. O esta persona sí me ama de esta manera, entonces voy a permanecer ahí. Entonces estás haciendo una transferencia. Entonces lo que yo te invito es a que tú empieces a mirar qué se te está transfiriendo de la relación con tu cuidador o con tu mamá con ese psicólogo, cuál es esa expectativa que tú tenías de niña que de alguna manera estás esperando que hubiera cumplido tu mamá y que la estás poniendo en el psicólogo y ahí te vas dando cuenta de cuál es la transferencia que estás haciendo. Karencita, tenemos una invitada. Necesitamos que prenda la cámara Camila, que ya la recibimos acá, pero necesitamos que Camila prenda la cámara para hacer el ejercicio con ella y hacer la tarea. Que Camila, por favor, Cami, prende la Para cámara. compartirle algunas Ya puedes herramientas. prender la cámara y puedes prender ya el micrófono, Camila. Entonces, para que nos acompañes. Ahí está Camila, Karencita. Y el micrófono también lo puedes prender ya, Cami. A ver, Cami. Eso, Está ya, ya. Hola Hola, Camila, Cami. ¿cómo estás? bien ustedes. Bien, bienvenida. Sí, Creo que me escuchas perfecto. un poquito tarde, pero creo que alcanzamos a escucharnos bien. Listo. Entonces, Camila, te quiero invitar a que tomes una respiración, te pongas en contacto con tu cuerpo, respires un poquito ahí en donde estás. Inhalas, exhalas. Te pones aquí como en este espacio para que estés con toda tu presencia. Y cuando quieras me puedes contar. Bueno, es mi mayor miedo es la soledad. O Ujú. sea, yo sé que uno no debe compararse con las demás personas, pero yo veo a todo el mundo en pareja, con sus familias, y yo ya con 30 años estoy sola. Muchas veces, pues los fines de semana son como para compartir con sus familias, ¿no? Y yo, pues a veces no tengo, me quedo todo el fin de semana en la casa haciendo cosas, pero sola en la casa. Ujú.
entonces me da miedo quedarme sola. Hmm. Bueno, entonces quiero que me digas esto que tú me expresas. ¿Estás sintiendo alguna parte de tu cuerpo con mayor intensidad? ¿Sientes en tu estómago, en tu corazón, algún tipo de presión? ¿Dónde lo estás sintiendo? En el pecho. En el pecho. ¿Te puedes poner la manito ahí en donde estás sintiendo? ¿Qué es lo que estás sintiendo en tu pecho, Camila, en este momento? Siento como presión, me cuesta respirar. Ujú, Y una vez se me pensar en el hecho que me voy a quedar sola, ya, mire cómo me pongo. ujú, ujú. Pon la mano ahí en tu pecho, cierra los ojos un momentico y quiero que intentes conectar con el primer recuerdo que se te venga de alguna situación de soledad, alguna situación en la que te hayas sentido muy sola. Cuando tengas alguna imagen o algo que te estés sintiendo, me lo dices. Mantente ahí con tus ojos cerrados y cuéntame que te estoy oyendo. Cuando me enfermo, Ujú, me- cuando me enfermo, que yo soy la que tiene que ir a comprar sus medicamentos, todo me toca hacerlo sola. ujú. ¿Tienes algún recuerdo específico de alguna vez en la que hayas estado enferma y te hayas sentido sola, Camila? Y hace como 3 años que me dio apendicitis, Ujú, me tocó todo sola. Ya, pues estando en el hospital llegó mi mamá, pero de la cita prioritaria, yo ir coger bus, porque lastimosamente no tengo carro, ay, te estoy escuchando entrecortada. coger bus, Ujú, enferma. ujú, Hace como 3 años que me dio apendicitis, me ujú, tocó todo sola. ujú. Esto que Pedir tú mis dices de citas, me tocó todo sola, pedí mi cita y entonces yo lo pedí sola y pedí mi cita. Lo primero que te voy a pedir es que intensifiques este movimiento que estás haciendo. Esto que estás haciendo, estás diciendo, me tocó sola, pedí mi cita y fui sola y sígueme contando, pero intensifica el movimiento. Con toda la rabia que tienes, que se siente que la tienes ahí. Me tocó sola. todo me toca sola. Yo coger bus, salir con el dolor del estómago, coger el bus ¿Qué más pasó? solita. Ay, ese día perdí la primera cita, me tocó cancelar, pedir otra cita también. Gracias a Dios había una ahí mismo en el mismo horario que iba. Ujú. Y la EPS, pues fui solita, me presenté, el médico me atendió, me dijo, aquí no tenemos urgencia, le toca irse, coger otro bus, ir a la clínica, allá también pues presentarme sola. Ujú. eh, el dolor, en ese momento sentía mucho dolor, pues no le podía expresar a nadie frente a frente el dolor, ¿A quién? pues ¿A quién le alguien de querías confianza, expresar? ¿no? ¿A quién le querías Alguien de expresar eso? confianza, mi ¿A mamá, quién? un ¿A amigo. quién? Eso. ¿A quién le querías expresar eso? ¿Con quién es tu reclamo, Camila? ¿A quién le estás reclamando que estás sola? Uy, ¿A- no, el reclamo es más como a mí, porque mm, gracias a Dios mi mamá siempre ha estado conmigo, siempre el que la necesito, ella está conmigo. No, a mi Ajá. papá, Ok. Entonces, ¿el reclamo es con papá o con mamá, Camila? mi papá, ¿Con papá qué qué? ¿Qué fue lo que hizo papá? ¿Qué es lo que mi hace papá, papá?
que ha Nunca he generado estado tanta soledad. conmigo, Ujú, nunca he ido con mi papá, pues yo siempre le he dicho, por lo menos el sueño de una mujer es que es bailar el vals con su papá. ujú, Mi papá no estuvo conmigo, no ha estado conmigo en mis grados, en mis ocasiones especiales. Él siempre me dice, sí, yo voy a ir, pero nunca llega. ujú. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Entonces, mira, Camila, no es el sueño de una mujer, es mi sueño, papá, era que tú estuvieras en mis momentos especiales, en mi grado, en mis 15, y no estabas. Dilo con fuerza. Dale, saca la fuerza de Papá, tu corazón. mi sueño era que estuvieras conmigo cuando más te necesitaba, en mis fechas especiales, en mis 15, en mis grados. Nunca siempre me prometió que iba a ir, nunca fue. Ujú. Siempre me prometiste y nunca estuviste. Dale, dale con fuerza, saca la rabia, pon la mano en tu pecho, Camila, y saca la rabia. Siempre me prometiste y nunca estuviste. Dale. Siempre me prometió y nunca estuvo cuando más lo necesité. Ujú. Y entonces ahora por eso yo qué, Camila, como nunca estuviste, entonces ahora yo. Como nunca estuvo, ahora yo me siento sola. Eso, eso. Deja salir toda la tristeza, la rabia, toda la incomodidad. Uy, Respira, respira ahí un poquito. ¿Cuál es la demanda? ¿Qué es lo que tú quieres hoy en día? ¿Qué es lo que tú crees que hoy en día puedo hacer yo por ti? ¿O qué es lo que tú le estás reclamando hoy en día a tu papá? que esté más presente, Ujú, porque o sea, él también tiene minutos, él también puede escribirme. Si yo no lo llamo, él no me llama. ujú. Es el- Te voy a decir una cosa, Camila, muy difícil en este momento. Eso no va a cambiar. Y la demanda y el reclamo que tienes con papá está construyendo una soledad grandísima en ti. ¿Sí me lo entiendes? ¿Mm? Estás vinculada con el dolor de la niña que está sintiendo la soledad y estás repitiendo la soledad de la niña que está esperando que llegue papá. ¿Lo logras comprender, Camila? Mm. sí. Por eso es muy, muy importante que tú empieces a respirar y a construir qué puedes hacer tú por ti en este momento. ¿Mm? Respira un poquito. Céntrate ahí en tu cuerpo y cuéntame qué es lo que estás sintiendo. ¿Sigues sintiendo la presión en tu pecho, Camila? No, ya sentí un alivio. Ah, ¿y hay alguna parte de tu cuerpo que estás sintiendo con alguna intensidad? Pues sigue el pecho, pero no, no tanta presión como ahorita. Ujú, ujú. Mm. Sí, Ya, existe ahí como una ya. sensación, ¿sí me entiendes? Ahí el dolor que está es el dolor de la niña que está esperando que la situación con papá cambie. Y un poco lo que hablábamos y me parece muy importante que lo veas, es que esa es una situación que no va a cambiar y que de alguna manera ese deseo intenso de que tu papá esté presente está gobernando tu vida. Y de alguna manera sí mismo estás construyendo esa soledad. ¿Tú eres capaz de pedir Sí. ayuda en estas situaciones en las que estás enferma? ¿Eres capaz de llamar a alguien y pedir ayuda? Siempre llamo a mi mamá. Ujú. Y tu mamá está ahí para ti. Sí, Entonces, ¿estás solita o no estás solita en esas situaciones?
No, que tengo a mi mamá. Ujú, ujú. Si ves cómo, a pesar de que no estás solita, estás amplificando la soledad por el dolor que estás teniendo de la relación con tu papito, Camila. Sí, Mm, ujú, sí. Entonces es muy importante que tú entiendas que cada vez que sientas como esa sensación de soledad, inmediatamente hagas conciencia de cómo es un vínculo de una expectativa de la niña que tiene con su papá. Fíjate que cuando tú haces así, esto que lo intensificaste es como, y yo voy sola, y yo no sé qué, yo no sé qué. Ahí tú lo que estás haciendo, y con toda la razón, es una pataleta del dolor, de es que quiero que esté mi papá, y quiero que esté mi papá, y quiero que esté mi papá, porque de niña tú necesitabas que tu papá estuviera ahí, pero no te llama, no está presente. Entonces, en la medida en que tú puedas conectar con ese dolor y soltarlo, vas a liberar esa expectativa y desde la adulta reconocer que papá no estuvo y que no va a estar como tú necesitas que estuviera, y que sin embargo tú tienes la fuerza hoy en día para sostenerte a pesar de que él no esté presente como tú lo esperas. ¿Sí me entiendes, Camila, lo que quiero decirte? sí. ¿Cómo te sientes con eso que te digo? No, ya, pues, siempre, o sea, yo sé que tengo que trabajar en eso y hace mucho tiempo he pensado lo mismo. O sea, Ujú, y pues yo sé que mi papá no va a cambiar, toda la vida ujú, ha sido así, ujú. pero pues yo cuando lo busco, él está ahí, pero pues, no como quisiera, pero él Ujú. está. Sí, hay una cosa muy bonita y muy dolorosa, pero también muy bonita. Y sabes que, Camila, que me gustaría que la integraras un poquito, y es el tema de la aceptación. Porque a nosotros nos cuesta aceptar cosas que en realidad no tuvieron por qué ser así. Todos queríamos que nuestro papá, nuestra mamá estuviera presente y que estuviera en todos los momentos especiales de la vida. Entonces, es doloroso y es muy incómodo atravesar la rabia de que mi papá no estuviera. Pero en la medida en que tú aceptes que eso es así, eso te va a generar vas a poder liberar esa expectativa que te está condicionando y te está haciendo construir como esa soledad que seguramente te la va a jugar en las relaciones de pareja y en todas las relaciones de tu vida, hasta que no te puedas parar desde la adulta con la fuerza de tu corazón y decir, no está papá como yo quiero, pero ha estado de alguna manera, y está mi mamá y yo estoy para mí. Y en la medida en que logres como tener esa seguridad y esa certeza en tu cuerpo, mira cómo estás así. Párate firme, párate con fuerza, siéntate con fuerza. Eso, no así, no así que mi papá no está y que mi papá no está y no llegó. Párate con fuerza o siéntate con fuerza. Eso, siente la fuerza que tienes. Ujú, levanta tu cabeza, así. ¿Cómo te sientes cuando te posicionas así, Camila? Poderosa, grande. Eso, ¿viste la diferencia? ¿Viste cómo identificar cuando estás desde la niña que está haciendo el reclamo y cuando estás desde la adulta? Mira, yo te veo ahí con fuerza, te veo tu cara brillante, te veo con fuerza, te veo como una mujer que puede salir y guerrearla y lo que necesita, y ir por lo que necesita, y puede desde la fuerza de su corazón estar. Entonces, mantén la fuerza de tu corazón y di, yo hoy estoy para mí, repítelo, aquí estoy para mí. Aquí estoy para mí. Eso, aquí estoy para Aquí mí. estoy para mí. ¿Cómo se siente eso para ti? Yo te veo así, como con más fuerza. Sí, muy reconfortante. Pollito, Karencita, no, Karencita, sí quiero sumarle dos cosas a Camila que me parecen importantes acá. Y es la primera, que Camila debe entender muchísimo, es que yo siento que Camila viene con la confusión de soledad. Porque cuando Camila arrancó, decía, es que no me acompaña un amigo, no me acompaña nadie. Hay un tema, y es, yo quiero darle a alguien la responsabilidad de que se preocupe por mí. Y volvemos a lo que hemos hablado muchas veces, Karencita, y es uno antes de exigir, y aquí hablo obviamente del papá y todo el cuento, pero uno antes de exigir es porque ella se tiene abandonada. Incluso yo la invitación que le hago a Camila es, Camila, ¿qué cosas ha abandonado en la vida? Porque uno no puede exigirle ni a un amigo, ni a la mamá, ni al papá un tema de páreme bolas cuando uno en algo no se está poniendo cuidado, no se está parando bolas en algo. Y la otra que tú le dijiste muy importante,
yo creo que Camila tiene que empezar ya a echarle tierrita y digamos que creo que con el ejercicio que acabo de hacer contigo es súper importante, pero si Camila 15 años después sigue hablando de sus 15 años, eh, se está comportando como la niña de 15 años. Y el Ujú, problema ujú. ahí es que, yo te lo digo, Camila, con todo el amor, es, tú no estás buscando una amiga, tú no estás buscando, y si llegas a encontrar una amiga, llegas a encontrar, y a veces incluso sientes que nadie te para bolas, es porque nadie está dispuesto a ser tu papá. Cuando llegue Ujú, una amiga quiere ser tu amiga y se va a asustar cuando sienta que inconscientemente tú le estás dando responsabilidades es de papá. Entonces ujú, es para que tú empieces a identificar bien de, ella es mi amiga y yo la quiero como amiga, ella es mi mamá y la quiero como mi mamá. No busques ese tema de, es que como mi papá no me paró bolas y yo estoy enferma, voy donde mi mamá. Tu mamá es tu mamá y va a hacer ese rol de mamá, pero es como el tema de, ¿yo qué quiero? Y la pregunta, y yo lo que te digo es, ¿realmente tú qué quieres? Porque mira que estás muy desde la necesidad y vas a seguir esperando de tu papá muchas mm, cosas. Entonces es yo qué quiero y no yo qué necesito. Porque ujú. evidentemente si tú dices, es que necesito que mi papá me llame desde la necesidad, vas a seguir sintiéndote con ese vacío. Entonces más bien la pregunta cambia es, ¿tú qué quieres? Entonces, si quieres, no sé, quieres la atención de alguien y ya sabes que no es de tu papá, ¿qué quieres? ¿Quieres una compañía? Porque mira que, por ejemplo, cuando tú describes lo de los fines de semana, lo de los fines de semana no es una compañía de papá ni de mamá. Lo de los fines de semana es una compañía de amigos, de amigas, de novio, es otro tipo de compañía. Entonces, yo sí te invito, es como para complementar lo que Karencita te ha dicho, es ¿tú qué quieres en estos momentos a tu lado? Una amiga, un amigo, un novio, porque mira que no puedes mezclar las cosas de, es que el fin de semana me siento sola, yo hago cosas, pero porque eso no es por el lado de papá. Y cuando tú sepas realmente qué quieres, te va a ser mucho más fácil empezar a trabajar en eso y empezar a cerrar esas cosas que no vas a encontrar la satisfacción, obviamente, desde tu papá, que me parece muy importante para que empieces también a solucionar ese tema de realmente cuál es ese miedo o porque es que te sientes sola, porque lo estás mirando todo desde la necesidad. Yo necesito a alguien que esté pendiente de mí cuando estoy enferma, yo necesito de alguien que esté pendiente de mí cuando no puedo coger un bus, pero la pregunta es no qué necesitas, es qué quieres. Y eso me parece Ujú. fundamental para que empieces a evolucionar. Y ahí te veo derechita con la fuerza de tu corazón. Muy bien. Con toda la fuerza y enraizada. Y te quiero agradecer mucho, Camila, porque pues aquí con todo tu corazón nos has contado todo lo que sientes y te lo agradezco porque pues es de ayuda para ti, pero también para todas las personas que están teniendo alguna situación que se las está jugando. Entonces te lo agradezco mucho y así acuérdate siempre, aquí estoy para mí, aquí estoy para mí. Vas a ver cómo en la medida en que tú empiezas a sentirte completa, no tienes esa necesidad que manifiesta apoyo, que está por todo lado y que te hace construir una misma soledad, porque estás buscando la figura de papá en las diferentes personas que no van a representar tu figura de papá. Entonces, en el momento en el que tú lo aceptas y lo liberas y estás para ti, nada más, mira cómo te veo yo desde como te veía al principio. La energía que transmites es totalmente diferente, es una energía de fuerza y eso es muy importante que lo sigas practicando. Sí, a mí sí me gustaría, primero, Camila, que tú te fueras con dos palabras importantes y es una, ¿qué quieres? O sea, esa creo que es fundamental. ¿Qué quieres en general? ¿Qué quieres? Esa me parece que te va a ayudar incluso a ti muchísimo a fortalecerte. Y la otra que yo te voy a decir que te vayas cuando te juegue, digamos que una trampa, ese tema de extrañar a tu papá o de la llamada, y eso es, y tú lo repetiste muchas veces, ya sé que no me va a llamar. Entonces el Ujú, tema es, ¿qué vas a hacer con eso para no sentirte mal? ¿Vas a seguir ujú. como dándote vueltas ahí o qué vas a hacer? Ya sé que no me va a llamar. Entonces yo simplemente voy a buscar lo que quiero, pero es que lo que quieres solo lo sabes tú. Y es simplemente, ya sabes que no vas a recibir algo, no te quedes ahí. O sea, vas y avanzas en otro lado y eso te va a ayudar muchísimo a disminuir, porque mira, lo que tienes es un puro, ni siquiera es un miedo, es un sentimiento de soledad, pero Dolor. que ni siquiera sabes qué es lo que quieres. O sea, Ujú. quieres un amigo, quieres muchos amigos, ¿qué quieres? Y eso te va a ayudar muchísimo. Ya sabes que no vas a recibir de tu papá, pues listo, ¿qué Y vas a si hacer? puedes escribirle una carta a tu papá y quemarla, Camila, y dejarla ir por el inodoro o fluir con el agua, muy importante. Papá, tengo rabia por esto, me dolió esto, yo quería esto, esto, escribe todo lo que sientes tú solita con una vela y eso te va a ayudar muchísimo, ¿vale? Ok.
Gracias, Camila, te agradezco mucho, te mando Gracias, un Camila. abracito. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Pollito, Karencita, qué buen ejercicio. Dime. yo quería decir, ay, perdóname que te interrumpí, que me gusta mucho este aporte que nos hace Camila, porque se me olvidaba decir una cosa que uno cree que lo está viviendo Camila en este momento y lo vivimos todos. Yo te lo juro que yo lo siento muchas veces en mi vida y es que muchas veces nosotros estamos desde el niño y muchas veces desde el adulto. Yo muchas veces termino, no sé, lo que te decía, estoy en un programa de la mañana y me dicen algo y termino alegando o estoy alegando porque es que tal no me hizo caso o estoy alegando porque es que tal persona no vino por mí o lo que sea. Y entonces ahí hay una herramienta muy importante que me faltaba compartir hoy y que la intervención de Camila me ayuda mucho y es identificar, ¿estoy desde el niño o desde el adulto? Todos vamos a estar desde el niño, esto no es para señalarnos ni para juzgarnos, sino es decir, jue madre, estoy desde el niño, es identificarlo rápidamente y decir, jue madre, yo ya estoy desde el adulto, puedo identificar y una cosa que me parece muy difícil de lo que nos cuenta Camila, para mí ha sido muy difícil y siento que estarlo atravesando me ha ayudado mucho y es la aceptación. Yo sé que de niños nosotros quisiéramos que las cosas fueran diferentes. Imagínate yo cuántas veces no he pensado y a mí me da muchas veces nostalgia cuando estoy con mis hijas y pienso, güey, madre, si yo hubiera tenido este lugar seguro, este espacio donde llorar, este espacio y me da mucha nostalgia. Pero siento que en la medida en que he aceptado que ya no fue así y que ahora yo soy responsable de mi vida y lo puedo hacer de forma diferente, uy, he sentido como una liberación de ya dejar de reclamar porque ya no, pues ya no puedo hacer nada. Claro, Karencita, y ese camino, por ejemplo, también de Camila, que me parece súper bonito para uno tener herramientas. Hay un tema que yo sí invito mucho a las personas que lo apliquemos, porque es un desafío que es de todos los días, y es, hay un tema y es que si hay algo que a mí me está incomodando o me está enfermando, llámese física, emocionalmente, yo tengo varias opciones para yo evolucionar, y es una, meter la mano para cambiarlo, si Ujú. depende de mí. Sí, depende de Si mí. no depende de mí, entonces yo me alejo. Pero la otra es, si no me puedo alejar y no lo puedo cambiar, yo, lo que dices tú, lo tengo que aceptar. Porque si no, Ujú. yo voy a vivir en Tremendo. esa disonancia de estoy ahí, me incomoda, no lo puedo cambiar, no me puedo alejar, pero sigo repitiéndolo y me sigue enfermando. Y mira que muchas veces tenemos esas situaciones, muchas situaciones en el trabajo, en la vida personal, en la salud, que es pues si no lo puedo cambiar, o lo acepto o me alejo, pero alguna de las tres alternativas tengo que lograr hacerla. Para uno, lo que dices tú, como uno no quedarse en ese Ujú. camino y poder avanzar hacia, pues, hacia lo que uno, volvemos a lo mismo, hacia lo que uno quiere. Pero la pregunta es, ¿qué quiero yo realmente? ¿Quiero o cambiarlo? ¿No lo puedo cambiar? ¿Quiero alejarme? O la otra es, pues, si no lo quiero y no lo puedo cambiar y no me puedo alejar, lo acepto y sobre eso me muevo para seguir avanzando. Sí, en ese sentido lo que tú dices, a mí me gusta mucho una frase de Buda que la voy a decir mal dicha, yo me imagino, pero que tiene que ver con lo siguiente y es, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es innecesario. Y es que yo voy a atravesar muchas situaciones de dolor a lo largo de mi vida, pero cuando yo me aferro y me aferro a que quiero que las cosas son de alguna manera, con esto que tú dices, cuando hay una situación que ya yo no puedo cambiar, ese dolor se me está convirtiendo en sufrimiento, porque yo estoy obstinado con algo que no va a cambiar. Y ahí es cuando ese dolor lo revivo, lo revivo y lo revivo de tal manera que ya no es el dolor que vivimos los seres humanos y que debemos atravesar, sino que se me convierte en sufrimiento. Sí, de acuerdo. Y yo creo que, Ujú. no, creo que Camila nos ayuda a sacar Mucho, tremendo, muchas más muchas gracias, nos herramientas. ayudó muchísimo. Sí, Sí, porque ahí es me cuando parece uno muy lo ve bien. de verdad. Muchos acá escribían, creo que somos muchos, creo que Camila somos muchos, escribían acá, y es cierto, uno cree que uno es el único que está atravesando, y esto me gusta mucho de este espacio Pollito, y es que todos nos damos cuenta cuando Camila habla, no creas, yo también siento el tema de la soledad de mi niñez, siento muchas cosas, entonces todos nos vamos conectando con heridas que muchas veces pues todos tenemos y que vamos aprendiendo cómo transitarlas. Karencita, Clau propone un tema que me parece que en algún punto sí lo debemos tratar, porque es que mira que eso aplica para todo el tipo de, por ejemplo, de duelos, de Ujú. traumas y de conflictos que uno tiene en la vida. Y es lo que más te dice, deberían trabajar un tema que es el de la aceptación. Y eso, Uy, Karencita, es un sí, tema jodidísimo, porque a nosotros nos importantísimo. cuesta aceptar y lo que no, como nos cuesta aceptar, es lo que nos amarra a nosotros al sufrimiento físico, mental y emocional, pero con toda. Tú conoces a María Paz, la esposa de Santiago Cruz, que es una terapeuta también y es, trabajaba temas muy bonitos y yo me encontré con ella en un matrimonio y duramos ahí como divagando un rato y charlando. Ella me dijo, mira, lo que yo siento que a uno le da más saltos cuánticos en un proceso personal es la aceptación.
Y yo creo que Sí. tiene mucha razón. La aceptación es una cosa dificilísima, pero importantísima. Importantísima. En la terminación de la relación con la pareja, en lo que pasó con mis padres, en un duelo, la aceptación es muy importante. Parar y decir, acepto que fue así y lo que tú dices, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? Sí, y es un tema difícil y que nos ponen aprietos todos los días, además. Ujú, todos los días. Sí, Sí. no sé, pero tú ves el que pelea con el jefe todos los días y no, y no, y no, y cuando se sienta y hace un resumen, tiene el mismo sentimiento, es una pelea que no va a ganar, pero ni se va de la empresa, ni lo acepta, ni puede Nada. cambiarlo. Y Ujú. está ahí dándole vueltas a la misma situación. Yo sí creo que hay un día que nos toca hablar de finalmente la aceptación, porque de eso hay un discurso Y ¿sabes largo. qué me gusta ese tema que propone ella? ¿Cuándo puedo aceptar y cuándo puedo cambiar? Porque hay situaciones que yo acepto simplemente por lo que tengo en el inconsciente, lo que tú dices de un jefe maltratador, te lo aseguro que yo lo puedo cambiar. Sí, Entonces, sí, ¿qué cosas puedo cambiar? Pero todo cambia es cuando yo cambio desde adentro. Por eso es que hay personas que cambian de pareja, cambian de país, cambian de todo y siguen repitiendo las mismas situaciones. Porque es que si el cambio no viene desde adentro, si yo estoy buscando ese tema desde el victimismo o desde la angustia o desde repetir las mismas situaciones, pues vuelvo a los mismos lugares, así esté en China o en Hong Kong. y Karencita, Mari, ya como para cerrar, aquí hay un conflicto que me encanta entre las propuestas de TikTok y de Instagram. La que te decía de la aceptación es en TikTok y la que está en Instagram, que es Mari, dice, y el otro es el de soltar. Oiga, yo sí debo decirles Uy, algo. soltar. No hay cosa que le haga, y perdón, yo le digo con todo respeto de muchas personas, pero es que mira que hay muchas personas que han buscado un apoyo o una Ujú. guía y dicen, yo fui a 5 sesiones de lo que hayan ido. Y la solución que me decían era, suelte, claro, y yo vuelvo al mismo tema. El problema no es soltar, el problema es que uno nunca le explican cómo se hace ese ejercicio, porque además ese ejercicio, fuera de chiste, funciona incluso como cuando uno tiene un vicio o un mal hábito, que le dicen, ay, ¿a usted le gusta, no, te pongo un ejemplo, ¿a usted le gusta pasársela durmiendo? Pues levántese. No, pues sí. Ujú. ¿A usted le gusta estar triste? Pues no esté triste. Claro, el Sí. rollo no es lo que uno tiene que hacer, sino lo que lo pone en conflicto es cómo lo hago. Y ese tema de soltar fue un tema que nos hizo mucho daño, Karencita, cuando buscamos ayuda, porque lo que nos decían es, suelte, deje fluir. Y uno No, sabía que pues. tenía que soltar, pero el tema es, no es la palabra, sino, venga, explíqueme el proceso. No, déjelo Claro. pasar. Con lo que tú decías, por ejemplo, cuando hemos hablado de la meditación, cuando le decían a uno, no, ponga su mente en blanco. Pues yo Eso es sé que imposible. Pues díganme dónde me van a hacer el cuadro, porque yo no he conocido la primera persona que logre tener la mente en claro, entonces blanco. yo creo que ahí tenemos que meter en el radar dos temas, Eso. Karencita. Uno que me parece brutal y es, ojo que nos dijeron suelte, pero nunca nos enseñaron a soltar. Y yo Ujú. creo que sí hay procesos interesantes en el tema de soltar. Entonces creo que sí hay una tarea bien importante para trabajar y quedamos con dos temas, incluso Karencita, por adelantados para trabajarlos, que es el de soltar y el de la aceptación, que también es un tema largo. Y yo te aseguro que uno hoy le pregunta a la gente, ¿usted qué no acepta en su vida o qué le ha costado soltar? Y hay un listado largo Uy, de sí, eso lo podemos participación. trabajar. Y cuando tengamos ese tema, podemos trabajar una meditación que yo sé hacer para el desapego, para soltar Ujú. justamente, o para el desapego, y también una meditación para sanar la relación con mamá. Pues porque es el mes de la Exacto, madre, también la tengo con claro. papá, Ah, pero bueno, esa la podemos hacer tienes en con las dos junio. versiones. Sí. Listo. Karencita, yo te quería preguntar antes de terminar este Ujú. live y es, tú puedes resumir, no sé si en 5 puntos o en tres, en los que tú veas que puedes resumir como claves para uno darse cuenta y empezar a trabajar el trauma. Sí, entonces es encontrar pistas. Lo primero es encontrar pistas en mi vida actual, que la encuentro de dos maneras. Lo primero es situaciones que me rebasan, o sea, situaciones que, mejor dicho, eran una cosa pequeña, pero para mí generó un detonante y una emoción que me sobrepasa. Entonces, empezar como un científico a estudiar qué es lo que tiene esa situación, cuántas veces se me repite, en qué momento se da y a escribir cómo me siento, en qué momento y cómo se da. Y lo otro es lo mismo, pero con situaciones que me chocan con otras personas, lo que me choca de los demás, lo que me estresa, lo que me da rabia, que la otra persona sea lenta, que la otra persona me pregunte, que la otra persona me ataque, que la otra persona me juzgue, todo eso. Entonces, a partir de esas situaciones que más me incomodan, empiezo a investigar, venga, a mí me incomoda esto, a mí esto me daña el día, a mí estas situaciones me sobrepasan, y a partir de ahí viene el segundo punto. Bueno, el primero es detectar la situación, el segundo es anotarla y como tener conciencia
de varias veces que se repita. Y el tercero sería empezar a conectar con qué es lo que yo siento en esta situación y empezar a conectar con cómo se siente en mi cuerpo, en qué parte de mi cuerpo la siento. Y lo cuarto sería entonces empezar a cerrar los ojos y empezar a conectar con en qué otras situaciones me he sentido así, en qué situación de mi niñez, en qué situación de mi adolescencia, en qué situaciones difíciles de mi vida me he sentido así. Y así empezamos a conectar para empezar a detectar cuál es esa situación que nos ha generado una situación, digamos, de trauma en la vida. A partir de ahí, cada vez que detecto esa situación, entonces ya puedo empezar a buscar estrategias para mantener mi sistema nervioso, digamos, regulado. Bien sea, cada vez que me pasa esa situación, atravesar la emoción y respirar, poner contacto con mi cuerpo, o en el caso que lo hacíamos con Camila, si yo ya tengo un mantra o una situación de lo que yo ya tengo identificado, que por ejemplo en el caso de Camila yo recomiendo una frase como aquí estoy para mí, entonces cada vez que le llega esa nube de es que estoy sola, es que la soledad, es que aquí estoy yo para mí, entonces tú pones una posición en tu cuerpo y una frase que te ayude a darle la vuelta rápidamente. Ah, no, súper. Yo creo que ahí está interesante. Mira, Karencita, varias personas estaban preguntando, obviamente muchos que son nuevos, que dónde pueden encontrar este capítulo. Este, por ejemplo, estábamos Ujú. solucionando unos temas técnicos y digitales, pero yo creo que este ya lo podemos dejar guardado en el Instagram de Vibra, pero Sí. adicional, mañana también ya va a quedar montado en el canal de YouTube de Vibra, porque preguntaban que ojalá quedara guardado y sí, la idea es que obviamente todos estos capítulos queden guardados porque como aquí vamos botando herramientas, vamos construyendo herramientas, pues la idea es que cuando alguien se vaya a los capítulos del canal de YouTube de Vibra de qué terapia, diga, venga, aquí hablaron de los apegos, de los traumas, de las heridas del alma, de las enfermedades y las emociones, y así como ir construyendo precisamente, Karencita, ese banco de herramientas que la gente vaya, repase y revise también. Entonces, para Súper. tranquilidad de ustedes, que sepan que eso queda ahí guardado en Instagram, va a quedar en el canal de YouTube de Vibra a partir de mañana para que ustedes también lo estén repasando. Y pues, Karencita, obviamente el otro miércoles tendremos a las 7 de la noche en TikTok y en Instagram otro capítulo de qué terapia también ¡Qué para seguir. terapia! Yo te hago una propuesta más tardecito para ver si lo trabajamos Uy. en el qué terapia del Propuesta de próximo miércoles miércoles. en la noche. Sí, porque o te la hago ya o te la hago por No, privado. como tú. Como, aproveche, papi, que estoy aquí. No, mentira. Cuando quieras. No, es que ¿sabes qué me he encontrado? A ver si lo dejamos de una vez caliente y que las personas vayan ¿Sí? revisando. Me he encontrado en los últimos 15 días con varias personas que venían con diferentes crisis, diferentes problemas que no lo entendían y cuando llegamos a revisarlo, era un duelo no resuelto por la pérdida Ay. de un familiar. Entonces, ¿sabes qué ¿También quiero? aplica por la pérdida de una pareja? No, es diferente. Por eso te Ok. decía que, claro, hay diferentes tipos de duelo, pero podemos hablar de la generalidad de los duelos, pero también concentrarnos en las personas que sienten que al día de hoy, y me he encontrado con personas que llegan hasta 5 años, 3 años, que están viviendo ese duelo por la pérdida del familiar como si se les hubiera muerto ayer. Y Uy, importantísimo. es un tema duro. Entonces, creo que podría ser bien interesante, incluso para hacer un ejercicio muy bonito, Karencita, para el otro miércoles. ¿Y porque sabes por qué te lo quería adelantar? Porque Ajá. este ejercicio de desprendimiento sí requiere que la persona esté en un espacio tranquilo y seguro para poderlo hacer. Y incluso sabes que lo bonito que podríamos hacerlo incluso, puede hacerse de manera colectiva, pues de colectiva me refiero, Ah, cada quien desde un espacio claro, seguro eso me encanta. lo que hacen es como que van siguiendo nuestras indicaciones. Podemos invitar a una persona del Zoom, pero también cada uno en casa, sin unirse, puede hacer el ejercicio. Es un ejercicio difícil, pero muy bonito. Difícil, pero muy bonito. Súper. Me Entonces, si parece quieres, maravilloso. lo podemos trabajar el próximo miércoles, pero si usted también conoce a un familiar o a una persona que tiene un duelo por la pérdida de un ser querido que le ha costado y no lo ha superado, para que lo invite a ese live del próximo miércoles, ¿te parece? Me parece perfecto. Súper. Karencita, pues primero que todo, gracias por esas herramientas que nos diste el día de hoy. Gracias por ese aporte para uno entender en qué parte del trauma lo puede estar afectando y que definitivamente yo creo que más de uno hoy hasta se pudo haber dado cuenta que tiene un trauma y hasta el día de hoy no estaba enterado. Luego Sí, dice, Pollito, te ah, agradezco mucho por todo, por las preguntas, por llevar el tema, por ayudarme a poderlo explicar de la mejor manera. Te lo agradezco mucho y a todas las personas que han estado conectadas en este espacio. muchas gracias y entonces el miércoles a las 7 de la noche en TikTok y en Instagram
nos vamos a ver con un nuevo capítulo de ¿Qué terapia? ¡Qué terapia!